Historia de la célebre reina de España doña Juana, llamada vulgarmente, la loca. Nota del transcriptor, se conserva la ortografía del original. Image. Historia de la célebre reina de España doña Juana, llamada vulgarmente la loca. Madrid. Imprenta de José María Marés, Corredera Baja de San Pablo, número 27. 1848. Capítulo primero. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo primero. De cuáles fueron los padres de doña Juana la loca, y las cosas que pasaban en su palacio. Don Fernando y doña Isabel, célebres y nunca bien ponderados reyes católicos, ocupaban los tronos de Aragón y Castilla, dando un ejemplo de moralidad y sabiduría a con acento toda su corte, y siendo estimados altamente, no solo por la aristocracia de su época, sino también por todos sus súbditos. Muy agradecidos los regios esposos a con acento las muestras de cariño que éstos continuamente les prodigaban, no podían menos de expresarles su reconocimiento de una manera más loable, porque estos monarcas no se desdoraban de que cualquier vasallo hiciese parar su carruaje, aun en los sitios más públicos y concurridos, para prestar atención a con acento lo que les quisiesen manifestar. No obstante de esto, siempre se ha conocido, según los historiadores, el no faltar nunca entre los palaciegos aquellas comunes discordias y hablillas, hijas de la envidia. Ninguna prueba que caracterice más esta verdad, que la de que hallándose ya encinta la reina Isabel la Católica, comenzasen a con acento propalar varios personajes, entre los cuales se hallaba de Enrique de Villena, que la sucesión que esperaban no podía menos de ser bastarda, y esto lo deducían de las varias escenas que habían presenciado en palacio. Mas sin embargo de ser de Fernando tan previsor, y de inspeccionar tanto las cosas que le eran anejas, parece que estas voces las tomó por vagas, y no se cuidó de ellas, y si a ellas, que dichos personajes atribuían la indolencia de Fernando en este punto, al miedo o al excesivo amor que profesaba a con acento doña Isabel, la cual unía a con acento los vínculos de esposa, el ser nieta de su hermano. Miras particulares se llevaban el de Villena y otros en difundir por el vulgo tales voces, pero miras que más tarde fueron descubiertas por los que más le vendían amistad, declarando al soberano verbalmente los proyectos concebidos por ellos, y mostrándole por escrito la correspondencia que habían interceptado dirigida a con acento de Juan de Portugal, a con acento la cual contestó inmediatamente de Fernando por medio de su enviado de negocios, Lope de Alburquerque. No habiendo querido don Juan de Portugal dar audiencia al enviado de Castilla, y habiéndolo llegado a con acento saber muy pronto de Fernando, montó en cólera de tal suerte, que nadie se atrevía a con acento dirigirle una palabra. Procuraban aplacarle en algunos momentos de furia, pero todo era en vano, amenazaba que haría entender a con acento sus contrarios lo que merece el que agravia al monarca de Castilla, y que mostraría cuán grandes eran sus fuerzas contra los que le enojaban. Tampoco fueron bastantes a con acento aplacar su ira los ruegos de su hermano de Pedro de Acuña, conde de Buendía, quien le protestaba no se irritase tan terriblemente, que tal vez una fraguada noticia, como podía ser, fuera el motivo del ludibrio y las imprecaciones que dirigía sin distinción de parientes y amigos. Solo a con acento las amonestaciones de un persnill que por respeto se calla, era a con acento las que daba cabida el rey de Fernando. Este personaje se supo granjear su cariño por su bella cualidad, que era la de todo adulador, logrando con sus palabras henchir el pecho del monarca cada día de mayor pasión. Aun la misma reina Isabel tuvo en muchas ocasiones que valerse de este favorito para hablar con su real esposo. Estos sucesos ocurrían en el palacio de la Imperial Toledo, cuando dio a con acento luz la reina Isabel, el 6 de noviembre de 1479, a con acento la princesa doña Juana de Castilla, muy parecida a con acento su abuela doña Juana, esposa de Juan III de Aragón, según afirma el autor de las Reinas Católicas. El nombre de doña Juana es el de uno de los monarcas que por más largo tiempo han figurado en España al frente de los documentos y órdenes reales, y no obstante se puede afirmar que en pocas ocasiones, o mejor dicho en ninguna, tuvo parte la afición a con acento los trabajos que le proporcionaba su elevada jerarquía.
Esta especie de hastío al destino arduo que debía ejercer a con acento la edad que requieren las leyes, se le iba aumentando con los años. Por el contrario, cualquier faena a con acento que la dedicasen de las propias de su sexo, la abrazaba con el más indecible júbilo, y si ahí es que, todavía de corta edad, era la admiración de cuantos la oían y observaban sus entretenimientos. A esto se puede añadir que su nombre no era más que una mera forma para dar a con acento conocer que la heredera del trono de Castilla existía. Cuando pocos años después su hijo el célebre Carlos V tomó las riendas del gobierno de España, por la habitual imposibilidad de su madre, observó el mismo método, ora porque ahí lo dispusieron en varios estamentos del reino, ora porque ella era la soberana en realidad y ora por respeto y atención, como lo hizo conocer al renunciar los estados en su hijo Felipe, al cual pedía encarecidamente hiciese conservar ileso el nombre de su desventurada abuela al frente de los negocios públicos, para no causarla descontento. 50 años conservó esta soberana el título de reina de España, a con acento pesar de no haber gobernado ni un solo día, tal era la enajenación mental de que se hallaba poseída causada por los poderosos y bien fundados motivos que más adelante se irán conociendo. El memorable de Francisco Jiménez de Cisneros y el rey don Fernando, ordenaron, como gobernadores durante la menor edad de Carlos V, no se hiciese pública la insuficiencia de doña Juana, a con acento pesar de estar íntimamente convencidos de su incapacidad, de manera que por muchos y reiterados esfuerzos que hicieron algunos para declarar su nulidad, no lo lograron, y eso que para nada les estorbaba, pues que jamás se resintió de que no contasen con su voluntad para ninguno de los actos de gobierno. Sureisan se encontraba sumamente turbada por los impulsos de una lícita y vehemente pasión, por esta causa fue su vida cruel la de un reo aprisionado, y si alguna vez pareció resentirse de su precaria suerte, era para enseguida fomentarla ella misma con los padecimientos de su imaginación ardiente, creyéndose que tal vez cometería un desacato contra el objeto de sus más tiernas adoraciones. He aquí el motivo por qué un nombre de suyo tan esclarecido, apenas ha figurado bajo, el concepto político, en el catálogo inmenso de los soberanos españoles, y por consecuencia es enteramente nulo. Mas no obstante de todo, fue reina de esta magnánima y poderosa nación, hija de los grandes reyes católicos de Fernando y doña Isabel, y madre del noble y valiente emperador Carlos V, de suerte que los pormenores de su vida privada, los motivos por que le sobrevino su demencia, y el fundamento con que se la llama la loca, no pueden menos de excitar la curiosidad, y con doble causa, porque puede uno mirarse en esta soberana, como en el triste espejo de los funestos resultados que las violentas pasiones llevadas al extremo tienen, siempre que no se modifican y reprimen con la reisán. Dotada doña Juana de un talento nada común, de una viva y ardiente imaginación, fue educada de una manera no vulgar para aquella época, y especialmente en la lengua greco-latina, hizo tan admirables adelantos, que la hablaba con una soltura encantadora. El sabio Luis Vives afirma que de cualquier materia que se le tratase en este idioma, contestaba repentinamente como si fuera en castellano. A estas cualidades unía la de una figura esbelta y de mucho interés, era el tipo de la hermosura, colmada de gracia y dignidad, sus grandes ojos, expresivos y rasgados, denotaban el raro talento y energía de su alma, a con acento lo que acompañaban los dignos y elegantes modales de la corte de Isabel, dechado de virtudes y moralidad. Todas estas grandes circunstancias, reunidas con el poderío de sus padres, hacían de doña Juana uno de esos partidos más aventajados para cualquier joven príncipe de Europa. Estas mismas circunstancias la constituían en una infanta acreedora a con acento ser idolatrada, aun por los que no tuviera el placer y el honor de admirarla. Prueba evidente, que no tardaron mucho tiempo algunos príncipes en ver cuál era el que podía ser dueño de joya de tan inestimable valor. De Fernando y doña Isabel no quisieron tampoco prolongar su casamiento, ahí es que contando apenas 15 años, esto es, en 1494, ajustaron las deseadas bodas con de Felipe, archiduque de Austria, duque de Flandes, de Artois y del Tirol, hijo del emperador de Alemania, Maximiliano, y ajustadas que fueron,
Al instante se dio principio a con acento los preparativos de marcha con el boato y solemnidad dignos de la hija de tan poderosos señores. Una armada de 120 navíos de alto bordo se aprestó en el puerto de Laredo, embarcándose en ella 15.000 hombres de guerra no incluyendo la tripulación. A don Alonso Enríquez, gran almirante de Castilla, estaba encomendado el mando de esta flota, iba de capellán mayor de Diego de Villaescusa, din de Jaén, y la encargada por el rey de servir y hallarse a con acento las inmediatas órdenes de la infanta, era doña Teresa de Velasco, esposa del admirante que dirige aquella expedición. La cámara y todos los destinos pertenecientes a con acento su persona, se servían por damas y caballeros de la primera nobleza de España, y si ahí lo dice en las listas que de ellos forma de Lorenzo de Padilla. Inútil es hacer mención de las ropas y alhajas que habían de adornar a con acento tan augusta princesa, se puede decir para abreviar que se habían dispuesto con elegancia y prafiuchan. Terminados los preparativos, se dirigió toda la real familia por Oulmasán al puerto de Laredo, para despedir a con acento tan excelsa infanta, excepto el rey de Fernando que por hallarse celebrando de cortes en Eragaán, no pudo verificarlo, muy a con acento pesar suyo. El malogrado príncipe de Juan, hermano de doña Juana, y su augusta madre la acompañaron hasta la entrada del navío, donde anegados en un mar de lágrimas, se dieron mutuamente el más tierno y afectuoso a con acento Dios. Adiós, que resonó por todos los ángulos de la embarcación, en señal de reconocimiento a con acento las reales personas que quedaban en tierra. El día 19 de agosto de 1496 se hicieron a con acento la vela con dirección a con acento los estados flamencos. Ningún contratiempo se había notado, ninguna cosa que hubiera venido a con acento turbar la tranquilidad de la ilustre viajera había ocurrido, hasta tocar en las costas de Flandes, en donde se levantó un temporal tan borrascoso, que se vieron precisados a con acento guarecerse en el primer punto de salvación que encontraron. Grande era la aflicción de doña Juana al ver en tan inminente peligro su vida, pero Dios quiso pudiesen arribar en el puerto de Toorlan, en Inglaterra, después de haber caminado por término de más de 2 horas, luchando con los embravecidos oleajes que un momento más los hubiera sumergido en lo profundo de los mares. Permanecieron en esta población 7 días, durante los cuales fue la infanta muy obsequiada por las damas y caballeros principales de aquel país, que acudieron presurosos a con acento besar su mano y juntamente a con acento ofrecerla sus servicios. Capítulo 2. De cómo se casó doña Juana, los hijos que tuvo y otros asuntos del mayor interés. Cuando el temporal se hubo apaciguado, dispusieron el viaje hacia Flandes, y el 8 de septiembre desembarcaron en la bahía de Ramna, puerto situado en las inmediaciones de Holanda, sin otro contraste que haber desaparecido varias alhajas de gran valor de la princesa, porque el navío donde se encontraba su recámara encalló en un banco llamado el Monje, sitio bastante peligroso. El príncipe que el cielo había destinado para esposo de doña Juana, habitaba entonces un suntuoso palacio en Lande, pueblo del Tirol, más cerciorado de la venida de su cara prometida, abandonó dirigiéndose con la mayor velocidad a con acento Lieja, donde tuvo el placer de admirar la belleza de la infanta, después de haberla esperado impaciente en esta ciudad 13 días. Inmediatamente se puso en ejecución el casamiento habiéndoles dado las bendiciones de Diego de Villaescusa, din de Jaén. Practicadas con la mayor solemnidad y magnificencia las ceremonias de costumbre, pasaron a con acento Amberes, y de acuí a con acento Bruselas, donde fueron colmados de enhorabuenas, y donde tenían dispuestas para su llegada los habitantes de esta provincia muchas fiestas, de las cuales estuvieron los jóvenes esposos disfrutando largo tiempo. Tales fueron las diversiones dispuestas por el pueblo de Bruselas, que afirman algunos autores, se le oyó más de una vez decir a con acento Felipe, que de buena gana sería su punto de residencia esta capital. Es opinión común que de Felipe era de una arrogante figura, apuesto caballero y muy amigo de vestir con esplendidez. Añádese a con acento esto un carácter amable, por lo cual todos lo apreciaban. Estas cualidades fueron las que le granjearon el renombre de hermoso. La infanta doña Juana, era por el contrario extremada y enérgica, pero no obstante,
se apoderó de ella una pasión tan vehementísima, que desde el instante que le vio le amó con ciega idolatría. El cariño de doña Juana hacia Felipe el Hermoso se aumentaba más cada día, por el modo de vivir que observaron, y por el buen comportamiento del archiduque, que como joven, no pensaba en otra cosa que en los placeres, es que continuamente se hallaban en torneos, saraos y otras diversiones, con las cuales crecía más la pasión de su joven esposa, contemplando la gallardía y la destreza en las armas de su Felipe. Su marido era el objeto de sus adoraciones, en él tenía depositado su corazón, y para él únicamente vivía. El joven archiduque pagaba este cariño a con acento doña Juana con todo el calor de su corta edad, y las galantes maneras de un príncipe, de suerte que la infanta se contaba por uno de esos seres más felices, y mucho más cuando llegó a con acento notar que pronto iba a con acento ser madre. Llegó la ocasión en que partieron para Flandes después de algún tiempo, donde dio a con acento luz doña Juana el 15 de noviembre de 1498 a con acento doña Leonor, continuando hasta entonces ileso su amor en ambos y no cesando de ser el ejemplo de los esposos bien queridos. A pesar de que aunque no hubiera sido ahí, bastaba solamente la posesión del fruto de su casamiento para que hubiese tomado más incremento su acendrado cariño. No tuvo para sus estados el mejor éxito haber nacido hembra, pero sin embargo, como eran queridos los padres, fue apreciada la hija. 2 años después, el año de 1500, marcharon a con acento Gante, donde el día 21 de febrero tuvieron un hijo, al cual nominaron Carlos, después conocido en todo el universo por su fama y poderío. Grande era el alborozo que se había pintado en los semblantes de los habitantes de aquellos estados, esforzándose cada cual a con acento expresar la alegría que experimentaba por el heredero príncipe. Innumerables también fueron las fiestas que con tan solemne motivo se ejecutaron, y sería por lo tanto causa de elevar el extracto de esta historia a con acento una inmensa altura. Empezaba por esta época ya doña Juana a con acento sumirse en la desesperación, porque desde que la fortuna parecía inclinar todo el favor al recién nacido, empezaba a con acento desvanecerse como por ensalmo la felicidad de la madre del emperador Carlos V. La desgracia vino a con acento arrebatar la vida en el mismo año de 1500 a con acento fines de julio al infante de Miguel, hijo del rey de Juan de Portugal, último vástago en la línea masculina de los reyes católicos de Fernando y doña Isabel, recayendo por consecuencia la corona de España, en la madre de doña Leonor y de Carlos. De Fernando y doña Isabel llamaron inmediatamente a con acento don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, y le intimaron la orden de pasar cuanto antes a con acento Flandes para hacer sabedores a con acento los archiduques de este suceso, para que les felicitase en sus reales nombres, y los hiciese conocer la imperiosa necesidad que tenían de preparar su viaje a con acento España, pues ya los aguardaban con impaciencia para ser jurados como príncipes de esta gran nación, de que el cielo se había dignado dejar por únicos herederos. Pocos días transcurrieron sin que de Juan de Fonseca cumpliera su cometido, pero el hallarse encinta doña Juana y las muchas y delicadas ocupaciones que en este tiempo llegó a con acento tener Felipe el Hermoso en aquellos estados, fueron causa de que no se pudiera verificar el proyectado viaje hasta finalizado ya el año de 1501, en el cual nació su tercer hijo, doña Isabel. Eran tan continuas las instancias que dirigía de Fernando desde su corte, que se vieron obligados los archiduques a con acento ponerse en camino, aun sin hallarse completamente restablecida doña Juana de la indisposición de su parto, de modo que resolvieron hacerlo por tierra, atravesando los estados franceses. Los soberanos de esta nación los recibieron con la mayor afabilidad, prodigándoles incesantes muestras de cariño, y tratándolos con el decoro y respeto debidos a con acento tan poderosos señores. Un pequeño disgusto ocurrido fue la causa de que los archiduques se pusieran más pronto en marcha de Francia para España. Un día de fiesta salió a con acento misa solemne la real familia francesa, acompañada de sus augustos huéspedes. Al ofertorio se acercó una dama a con acento doña Juana, aproximando a con acento su mano una cantidad de monedas, para que según costumbre la ofreciese al público en nombre de la reina. Esta la rechazó con violencia, diciendo, haced saber a con acento vuestra soberana que yo no ofrezco por nadie,
¿lo entendéis? Con el dinero y la respuesta volvió la mensajera con acento la reina, quien en alto grado sintió un desaire tan marcado, mas tratando de refrenar su enojo, se contentó con pagar aquel con otro mayor, que era el no ofrecerla la salida de la iglesia antes que con acento la real comitiva. La perspicacia de doña Juana la hizo presentir algo sobre este particular, y efectivamente no se engañaba, porque concluida ya la misa, empezó a con acento reunirse la familia, y sin embargo, ella quedaba en la iglesia. La reina aguardó un poco en la calle, pero doña Juana, haciendo como que ignoraba todo esto, permaneció en aquella posición largo rato, dirigiéndose luego sola a con acento palacio. Todos se volvían hablillas en la corte sobre el desaire que queda explicado, y hubieran pasado más adelante si el archiduque no tratase de disculpar a con acento su esposa de los tiros que se la dirigían, por lo cual tuvo que abreviar precipitadamente su viaje para el suelo español. Ya habían comenzado los días de 1502, cuando hicieron su entrada en España por Fuenterrabía. En esta capital los aguardaba, según recomendación de Fernando y doña Isabel, don Bernardo de Sandoval y Rojas, que los acompañó por Burgos, Valladolid y Madrid a con acento Toledo, punto donde estaban convocadas las Cortes Generales del Reino, y donde después fueron jurados herederos de la corona de España, que según cálculo, fue el 22 de mayo del mismo año 1502. Después pasaron a con acento ser jurados igualmente a con acento los reinos de Aragán y Valencia, en cuyo viaje les acompañaron sus padres. De regreso ya de esta expedición hubo que detenerse en Alcalá de Henares a con acento consecuencia de encontrarse próxima a con acento parir doña Juana. Todas las fiestas que se preparaban en la corte a con acento los herederos archiduques, tuvieron que suspenderse para ejecutarlas luego con el doble objeto del nuevo alumbramiento de un príncipe, el cual tuvo efecto, el día 10 de marzo de 1503 con el nacimiento del infante don Fernando, quien sucedió después al emperador Carlos V en el Imperio de Alemania. Las ocurrencias que había por entonces en los estados de Felipe el Hermoso, no le permitían continuar por más tiempo en España, y sí ahí es que determinó ponerse en marcha al instante, aun en contra de su voluntad, no bastando ni los ruegos de su madre, ni los de doña Juana para hacerle desistir de su empeño. Desde esta época fatal data la locura de la madre de tantos reyes. Desde este tiempo fue tan desgraciada una mague digna de mejor suerte. Cualquier persona que sepa lo que son los celos, podrá juzgar de los que tenía doña Juana, pues se presumía que hasta su sombra iba a con acento arrebatarle un esposo tan querido. Felipe por su parte la había pagado con justo valor el amor que depositara en él, mas se le iba extinguiendo, no le entusiasmaban ya los repetidos halagos de su esposa, y por esto no le causaba sentimiento su partida, verificándola aún antes de que ésta se hallase repuesta de la indisposición de su parto. En la comitiva que acompañó a con acento doña Juana, formando su servidumbre, cuando pasó a con acento Flandes para efectuar sus bodas, iba una joven, que era la admiración de todos. Rubia poseía una hermosura agradable y seductora, graciosa en demasia, y de un talento extraordinario. El hallarse en el palacio de los archiduques, motivó que Felipe el Hermoso, de vuelta de España, una vez desembarazado de los halagos sin límites de doña Juana, la mirase con tal adhesión, que al fin concluyó por apasionarse ciegamente de los atractivos de la rubia española, cuya magnífica cabellera dorada llegó a con acento seducir su corazón. No tardó mucho en sucumbir a con acento las reiteradas instancias de Felipe, la que pocos días hacía no era más que una sirviente y que ahora ocupaba el lugar de una reina. La murmuración y la envidia empezó a con acento sentirse en palacio, y por consiguiente no duró mucho sin que se divulgase este acontecimiento, de tal manera, que con la mayor rapidez vino la noticia a con acento España, y al momento se enteraron las personas reales. ¿Será posible explicar lo que padeció doña Juana al ser sabedora de esta noticia? Esta y no otra fue lo que privó a con acento la archiduquesa de Sureísan hasta que dejó de existir. Este y no otro fue el más agudo puñal que introdujera Felipe en su amante pecho. Deténgase cualquiera que haya amado en este punto, y considere la fiebre devoradora que se apoderaría de un carácter tan firme y enérgico como el de doña Juana. Tormentos indecibles sufría,
tormentos que turbaban su reísan hasta el delirio, hasta no querer abrazar a con acento lo que más quería en el mundo después de su esposo, que eran sus hijos. Su rostro siempre triste y demudado, revelaba los atroces tormentos que experimentaba, su errante mirada parecía como querer distinguir un objeto, el cual encontrado, apartaba su vista, colmándolo de improperios e imprecaciones, huía de todas las personas y no prefería más que la soledad, en esta hallaba distracción, dedicando su pensamiento a con acento Felipe, a con acento pesar de serle infiel. Con este motivo determinó abandonar la corte, y retirarse a con acento la mota de Medina del Campo, por estar íntimamente persuadida de que en este lugar se vería libre de los observadores cortesanos, y poder desde allí escribir a con acento la reina Isabel, su madre, noticiándola de su última resolución, que era la de partir a con acento la mayor brevedad a con acento Flandes, para de esta suerte volver a con acento ser dueña del Khourasan de su esposo, y destruir cuanto antes el amor que hubiera depositado en la rubia española. La reina Isabel, antes que su hija, estaba enterada de todo, conocía perfectamente el ardiente amor que ésta profesaba a con acento su marido, y presumiéndose que tal vez su partida sería el móvil principal de un gran escándalo, trató de evitar su marcha, aunque a con acento costa de mucho trabajo. Conocía que las relaciones de amor de Felipe eran demasiado nuevas para que tan pronto pudiese haber un rompimiento. Y si ahí es que trataba de disuadirla de la idea de marcharse, poniéndola por pretexto el hallarse sumamente delicada su salud, y también el encontrarse su padre celebrando cortes en Aragán, el cual adorándola tan entrañablemente, sentiría muchísimo el que se hubiera tomado esta determinación sin su consentimiento. Tanto la reina católica como su hija doña Juana, llevaban su intención, la primera, por ver si podía sin dar escándalo, desvanecer el amor que había puesto Felipe en la camarista, y la segunda, porque quería dar una lección a con acento su esposo, confundiendo a con acento su querida. No dejaba doña Juana de escribir a con acento su madre con el objeto indicado, pero inútiles habían sido hasta entonces sus súplicas para alcanzar el permiso de ésta, había llegado hasta el punto de mandar a con acento los personajes más influyentes de su corte para si por este medio lograba lo que hubiera deseado aun a con acento costa de su vida. Mas viendo que todo era en vano, tomó la determinación de marcharse sin el consentimiento de su madre, sin que llegase a con acento oídos de su padre, y si era posible, sin que se enterasen más que los conductores de su carruaje. A aquellas personas en quien tenía depositada su confianza dio las órdenes oportunas para que a con acento la mayor brevedad preparasen los útiles más necesarios de marcha. Todo se encontraba ya dispuesto, pero quiso la casualidad fuese avisada doña Isabel de esta resolución inesperada, por lo cual mandó inmediatamente a con acento don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, para que la suplicase en su nombre no marchara. A punto de subir al carruaje estaba ya doña Juana cuando llegó el enviado de la reina. Un momento después no la hubiera encontrado. Mandó al instante de Juan de Fonseca se retirase el carruaje, y enseguida se fue a con acento ver a con acento la archiduquesa, a con acento la cual encontró ya a con acento la puerta del Palacio de la Mota, preparada a con acento marchar entre ella y de camino. Con el acatamiento que requería su posición, la hizo sabedora de la orden de la reina católica, intimándola a con acento que volviese a con acento su aposento, mas la archiduquesa no se hallaba ya en el caso de guardar consideraciones de ningún género, y si a ella es que no contestó una palabra, en el calor de su vehemente pasión no encontraba más que misterios, agentes secretos de su rival y de su infiel esposo, que no tenían otro entretenimiento que retardar su partida. El obispo de Córdoba apuraba en vano sus instancias aun presentándole a con acento cada palabra el nombre de su madre, pero ya cansada de escuchar desobedeció la orden y los ruegos de éste, y preparándose a con acento salir, dejadme, dijo, es un deber sagrado el que no me detenga a con acento nada en este viillo. Entonces el obispo mandó a con acento cerrar la puerta, dejando de la parte de dentro a con acento la desgraciada doña Juana. Viéndose encerrada esta señora llegó al colmo de su desesperación, y empezó a con acento proferir tanto denuesto y tan insolentes frases, que de Juan de Fonseca se fue sumamente irritado,
con acento pesar de haberlo mandado llamar con acento la archiduquesa por medio de su gentil hombre de cámara, de Miguel de Ferrera. No quiso volver, sino que tomó el camino de Segovia, donde con acento la sazón se hallaba la reina doña Isabel. Llegado que hubo de Juan de Fonseca con acento donde estaba la reina, le dio parte de todo lo ocurrido con la princesa, doña Isabel, con acento pesar de lo débil que se hallaba y de la multitud de negocios que le proporcionaba su alta posición, se puso en camino para la mota de Medina del Campo, presumiéndose que tal vez su presencia haría desistir con acento su hija de un proyecto para ella tan sensible. Después de los cumplimientos de costumbre y con acento los cuales no prestaba atención esta, la prometió que muy pronto iría con acento reunirse con su marido. Nunca quiera Dios, decía la reina, que mi voluntad ni la del rey vuestro padre sea la de apartaros del lado de vuestro esposo, y si otra cosa sobre este particular se han atrevido con acento deciros, despreciadla. Estas y otras razones le exponía Isabel, y ella en su frenesí, no respondió más que, son inútiles los ruegos del mundo entero, no cejaré ni un ápice. El padre de mis hijos. Yo quiero verlo. Pronunciaba estas palabras, y anegada en lágrimas, se arrojaba al suelo, rechazando los cuidados que todos trataban de prodigarle. Terminadas ya las cortes de Aragán, no creyó prudente el rey Fernando, detener por más tiempo su viaje, porque ya era sabedor de lo que sucedía con su hija, cuya enajenación mental se fomentaba cada día, y era muy posible que el detenerla más, hubiera sido causa de declarar su locura. Premeditando esto mismo, mandó aprestar una armada en el puerto de Laredo, concediendo al mismo tiempo con acento su hija, el permiso para que practicase su expedición con acento Flandes. Los transportes de alegría que experimentó doña Juana con la última voluntad de su padre, son indescriptibles, y pocos días después se preparaba con acento a hacer su deseada expedición. Capítulo 3. Del mal temporal que fue causa para que el viaje de doña Juana se hiciese más largo, y de la entrevista que tuvo con la querida de Felipe el Hermoso. El día 15 de marzo de 1504, se dirigió doña Juana acompañada de sus padres para el punto donde se iba con acento embarcar, Laredo, pero todo parecía venirle en contra, todo parecía revelarse con acento su voluntad. Un recio y continuo temporal impidió poder darse con acento la vela. Esto hacía crecer los tormentos de la princesa, y revestirla mucho más de indignación, porque todo parecía combinarse para evitar la reunión con su esposo. 2 meses tuvo que residir en Laredo, que fueron los que duró la tempestad, 2 meses que fueron 2 siglos, si se atiende la disposición en que se hallaba esta señora, y que agravaron muchísimo sus constantes padecimientos. A mediados de abril logró hacerse con acento la vela, llegando en 9 días felizmente con acento Vergas, distante 3 leguas y media de Brujas. En este punto la estaba esperando su esposo, el cual manifestó un indecible júbilo al volverla con acento abrazar, y ella, según el cariño que éste la pintaba, pareció completamente olvidada de un resentimiento tan justo. A pesar de darse los dos mutuas pruebas de amor y contento, abrigaban ambos fatales y mortificadoras pasiones, el archiduque, por el vehemente amor con la camarista, y por los más rabiosos celos, doña Juana. Pero vivían con la esperanza el primero de que jamás ésta se enteraría de sus amores, y la segunda, de vengarse de una mujer que tan grandes sinsabores la había hecho sufrir. Desde Brujas se trasladaron con acento Bruselas y en este punto fijaron su residencia por entonces. ¿Quién puede ocultarse lo suficiente de las investigadoras pesquisas de una mujer perspicaz? Esta reflexión debió hacer Felipe el Hermoso. ¿Quién puede ocultarse tampoco de las escudriñadoras miradas de los dependientes de un palacio, donde es una especie de comercio los chismes y enredos, dando publicidad en su provecho con acento todos los defectos de sus soberanos? Grande paz pareció reinar al principio desde la llegada de doña Juana. El archiduque hacía por no dar con acento conocer con acento nadie lo que ocupaba su imaginación, disimulando en cuanto podía el amor de su rubia, pero se engañaba, ni aun sus pasos más recónditos se escapaban con acento la penetración de su esposa. Los mismos palaciegos daban parte diario con acento su señor de si lo celaba su esposa,
y estos mismos palaciegos cercioraban a con acento la archiduquesa detalladamente de cuánto podía contribuir a con acento irritarla más. Por uno de estos llegó a con acento saber que una de las cosas que más habían encantado a con acento su esposo de la camarista, era su hermosísima poblada y rubia cabellera. Mas no contento aún con esta declaración, le indicó los sitios y horas donde comúnmente se daban las citas. Con la Raleighian anterior llegó a con acento agotarse completamente la paciencia de la archiduquesa, porque acabó de conocer, que había empleado en vano todos los recursos que le proporcionara su acendrado amor, para ver si de esta suerte hacía desaparecer de su marido una pasión que ella jamás creyó arraigada, porque la creía un capricho. Sus celos, refrenados por algún tiempo, eran desde este día un violento frenesí que aumentaba sus padecimientos. Alguna que otra vez ya habían mediado varias palabras entre los esposos, pero el archiduque, muy enamorado de su rubia, hacía por disculparse, practicándolo con la mayor sangre fría. Estas cosas era imposible durasen y largo tiempo, porque ni el uno podía satisfacer su amor, ni el otro soportar tantas humillaciones y desvío, y tampoco porque las pasiones de ánimo no se pueden contener. Una escena terrible, por un descuido de Felipe, tuvo lugar. Le sorprendió su esposa con la querida. Grande fue el escándalo que circuló por toda la corte, y grande fue el trabajo que le costó contener la furia de su mancillada esposa, porque ésta ya no pensaba más que en la venganza. Y cosa admirable en esta mujer. De esta venganza no quería fuese partícipe su esposo, pues aunque había llegado a con acento notar el despego y descaro con que solía tratarla, no obstante lo idolatraba de todo Khorasan. Su furia era expresamente dedicada para su adversaria, para aquella indigna mujer que le había arrebatado lo que más adoraba en la tierra. Y gracias que la timidez de abandonar del todo el amor de su marido, la reprimía en parte. Ya era testigo el palacio de Bruselas de los descompasados gritos, repetidas contiendas, y descompuestas palabras de los jóvenes príncipes, sin embargo de poner cuanto estaba de su parte por disimular el archiduque, para evitar los escándalos. Imagine los celos habituales de la infanta daban origen a con acento que no cesase de acechar el momento de realizar su venganza, mas llegó por desgracia. Un día fatal, que pasando su errante mirada por todos los objetos que la circundaban, se encontró con la camarista, echó mano de unas bien afiladas tijeras, de que siempre iba armada, se lanzó sobre ella cual el águila sobre su presa, y antes de que su contraria lo hubiera podido evitar, ya la había despojado de su dorada cabellera. No satisfecha aún, la llenó de contusiones y arañazos, y podemos asegurar que si los gritos de la camarista, no hubiesen hecho acudir al lugar de la sangrienta escena a con acento todos los dependientes del palacio, y hasta a con acento su mismo marido, era probable hubiese acabado con la que había sido causa de sus sufrimientos. Felipe, viendo despojada a con acento su querida del objeto que más lo entusiasmara, se llenó de indignación, y fueron tantos los improperios, tantas las palabras ofensivas e insultantes que dirigió a con acento su esposa, que no se le hubieran dicho iguales a con acento la mague más despreciable de la sociedad. El haber visto que Felipe la trataba de aquella manera, contribuyó en gran modo a con acento trastornar completamente su juicio. Jamás podía creer doña Juana semejante trato en su esposo. La escandalosa escena que acabamos de pintar, no tardó en llegar a con acento oídos de la reina Isabel, y tuvo tan gran sentimiento, que fue la causa de que se agravase más su enfermedad. Sin embargo, procuró por todos los medios que estuvieron a con acento su alcance, introducir la paz entre sus hijos, ni siéndola posible lograrlo por algún tiempo, la archiduquesa tenía una herida que no era fácil cicatrizar. Por fin, alcanzaron sus súplicas hacer la reconciliación. Se unieron los esposos, pero no por esto recobró doña Juana su tranquilidad. Entretanto la salud de doña Isabel decaía por instantes. Sus padecimientos eran tan continuos, que ya no se dudaba de su pronta muerte. Uno de los principales personajes de la corte, única heredera del reino de Castilla a con acento su hija doña Juana, y en defecto de esta a con acento de Carlos, su nieto, pero advirtiendo que si la primera se hallaba imposibilitada,
y Carlos no tenía 20 años, gobernase de Fernando, hasta que aquel llegara a con acento esta edad. Efectivamente, el día 26 de noviembre de 1504 falleció en Medina del Campo la reina Isabel la Católica, y al siguiente día ordenó de Fernando proclamar por reina de España a con acento su hija la archiduquesa de Austria. Las Cortes verificadas en Toro el 11 de enero de 1508, fueron las primeras que juraron a con acento doña Juana por reina propietaria de los vastos dominios de España. No pudieron por entonces los archiduques abandonar a con acento Flandes, tanto por los innumerables asuntos pendientes en él, como por el avanzado estado de preñez de la reina, habiendo nacido a con acento poco tiempo la princesa doña María. Restablecida doña Juana de su parto, pusiéronse en camino, mas un fuerte temporal, los hizo arribar a con acento Inglaterra, en cuyo reino fueron perfectamente recibidos. Pocos días después partieron con dirección a con acento España, llegando el 26 de abril de 1506 a con acento La Coruña, donde esperaba la mayor parte de la grandeza a con acento recibirlos y rendir un justo homenaje a con acento sus nuevos monarcas. A su paso por Valladolid fueron jurados, y allí disfrutaron de las fiestas que habían prevenido en su obsequio. Parecía estar en esta época sumamente aliviada doña Juana, no tratando más que de complacer a con acento su esposo en todo, y dejándole gobernar el reino a con acento su gusto. Pero cuán poco le duró esta felicidad. Sí ahí que se concluyeron las Cortes de Valladolid, determinaron recorrer las principales capitales de España para darse a con acento conocer, porque sí ahí lo exigían de todas partes. Empezaron su carrera por Burgos, pero oh desgracia. En una de las tardes que salían a con acento pasear, se acaloró tanto de Felipe en una partida de pelota, que le sobrevino una pulmonía, de cuyas resultas fue víctima a con acento los 6 días, dejando embarazada a con acento doña Juana de 6 meses. Falleció Felipe el Hermoso el día 29 de septiembre de 1506, cuando contaba apenas 28 años. Tal fue el poderoso influjo que obró en la imaginación de la nueva reina la inesperada muerte de su esposo, que muchos días estaba fuera de sí, y encerrada en el aposento que a con acento ella le parecía más lóbrego y triste. Durante este enajenamiento, se habían hecho los funerales, y por consiguiente el cadáver del monarca sepultado en la Cartuja de Miraflores. En cuanto esto llegó a con acento su noticia, mandó se lo trajesen en una caja bien dispuesta y embetunada, porque no quería vivir lejos de él. Sí ahí se practicó, y no permitía que nadie entrase, llevándose los días y las noches contemplando los restos del ídolo de su amor, ninguna clase de ruegos la hacían desistir de alejarse del cadáver. En vano eran las amonestaciones del cardenal Cisneros, inútiles también las de las damas y principales personajes, advirtiéndole la necesidad de ocuparse de los negocios del reino. Cerróse por dentro de la habitación y mandó hacer una ventanita para que por allí pudiesen mandarla algunos alimentos. Muchas veces iban los grandes a con acento hacerla saber la alteración en que se hallaba España, y contestaba que si su hijo estaba en disposición, viniese a con acento gobernarla, y que si no, su padre, que ella tenía otros deberes más sagrados que cumplir como viuda. Varios de los personajes creían, al oírla hablar con cordura algunas veces, si la querida de su esposo habría usado de algunos maleficios para hacerla padecer tan terriblemente. ¡Qué credulidad la de aquella época! No transcurrió mucho tiempo sin que a con acento la misma reina doña Juana le pareciera insoportable aquella existencia, y poco después llamó al cardenal Cisneros, haciéndole saber que no podía vivir por más tiempo en la capital donde había muerto su marido, pero el cardenal quería suspender por entonces su determinación, a con acento causa de hallarse en un estado avanzado de preñez, mas como la voluntad de doña Juana fue siempre decidida, no se atrevió a con acento oponerse a con acento su mandato. Se trasladó la corte a con acento Valladolid, por orden expresa de la reina. Haciendo jornadas muy cortas salió de Burgos el 20 de diciembre de 1506, acompañada de un crecido número de vasallos con hachas encendidas, muchos frailes franciscanos también con luces, el prior de la Cartuja y algunos monjes que decían misas diarias por el alma del soberano, cuya caja iba en medio de esta fúnebre comitiva,
seguida del coche de la desdichada doña Juana y de las damas y caballeros de su palacio. De esta manera marcharon hasta llegar a Conacento Torquemada, donde la reina no quiso pasar adelante, alojándose en casa de un clérigo, y exponiendo que el estado de su salud no la permitía seguir. El 14 de enero de 1507 parió en este pueblo a Conacento la infanta doña Catalina. Triste y desconsolador fue este año para España. A consecuencia de una miseria y escasez grandes, se desarrolló una peste que causó innumerables estragos. Y se creerá que a Conacento, pesar de ser el pueblo de Torquemada uno de los más invadidos por la epidemia, no bastasen los ruegos del cardenal a Conacento que continuara la reina su camino. Muchas y muy reiteradas fueron las instancias que a Conacento le costó, hasta lograr que a Conacento fines de abril se volviese a Conacento emprender la marcha con el mismo aparato que al principio, pero pronto se cansó de viajar. Al llegar a Conacento, Hornillos, distante 2 leguas de Torquemada, quiso fijar su residencia en él, exponiendo vivir ya con más comodidad que en una grande población. De manera que volvió a Conacento encerrarse en este pequeño pueblo con el inanimado cuerpo de su esposo, no cesando de hablarle, ya con cariño, ya con quejas, ya con reconvenciones, que aumentaban más su incurable locura. Todo seguía de este modo, hasta que la dieron noticias de la venida de su padre a Conacento, España. Esta noticia la recibió con gran placer, porque al momento manifestó deseos de salir a Conacento a encontrarse con de Fernando, en Castilla, advirtiendo que había de ser en cortas jornadas y con el mismo cortejo fúnebre. Inútilmente se cansaba el regente del reino, arzobispo de Toledo, para hacerla viajar de día, sin el cuerpo de su esposo, todo era en vano, de suerte que no había otro recurso que repetir todas las noches el entierro. Y caminaron hasta entrar en Tórtoles, población donde tuvo su padre el gusto de abrazarla. Pero cuál fue la sorpresa de Fernando al encontrar a Conacento, su hija más querida, en aquella situación, aquellos ojos desencajados, aquel rostro cadavérico, y aquella errante mirada. Cuando se le venía a Conacento la memoria lo que había sido causa de que su hija estuviera en aquel estado, la pena lo ahogaba, y gruesas lágrimas surcaban sus mejillas. Doña Juana estaba inmóvil. «Lloráis, padre de mi corazón», le dijo, «vuestra hija no puede ya imitaros. Cuando sorprendí a Conacento, la querida de mi esposo, se me agotaron las lágrimas. Considerad cuál sería mi tristeza». Doña Juana había llegado al último grado de locura, estaba enteramente loca, mas sin embargo era la reina propietaria de España y su nombre y consentimiento eran necesarios para dar algún carácter a Conacento los actos del gobierno. Esta consideración movió al rey católico a Conacento entrar en algunas consultas con su hija para el mejor arreglo de los negocios y volver otra vez a Conacento gobernar los dominios de España. Doña Juana, por su parte, admitió sin réplica alguna cuanto le propuso su padre, poniendo solamente una condición, que la habían de dejar permanecer en la villa de Arcos, en completa libertad, sin tener que intervenir en otro negocio, que pasar los días que la restaban de esta vida, al lado del cuerpo de su esposo. Mucho trabajaron por hacerla variar de este pensamiento, pero siendo todo inútil se le concedió el permiso, mandando prepararle una casa en Arcos, digna de la persona que la iba a Conacento habitar. Más de año y medio residió doña Juana en la villa de Arcos sin que se hubiese mejorado en nada su locura. Era de ver, según afirman algunos, las animadas conversaciones que esta infeliz señora tenía con el cadáver de su esposo, conversaciones que aumentaban más su delirio, y que en lugar de aliviarla, la agravaban. «¿Por qué no me respondéis, Felipe?», le decía, «Calei. Todavía me seréis infiel». Estas palabras profería con acento su marido, y otras que causaría lástima escucharlas. Desde Santa María del Campo le escribió de Fernando a Conacento su hija advirtiéndole de la necesidad que tenía de marcharse a Conacento Tordesillas y haciéndola saber era población más salubre que la villa de Arcos, y que por consecuencia había determinado, se pusiese en camino para este punto. Doña Juana, se encontraba perfectamente, según la contestaba, en Arcos.
De manera que viendo el rey católico que su hija no accedía a con acento sus súplicas, tomó la determinación, de ir en busca de ella para ver si con su presencia lograba lo acompañase hasta Tordesillas. Ahí lo hizo de Fernando, habiendo podido con el influjo que ejercía sobre su hija hacerse marchase a con acento dicho punto, pero viajando con el mismo aparato que en las otras expediciones. Sea el haber mudado de temperamento, sea que el viaje no fue de su agrado, lo cierto es que la reina doña Juana estaba más furiosa cada vez, y tomó más incremento su ya incurable enfermedad. El anciano Luis Ferrer era el que estaba encargado del cuidado de doña Juana, y al cual ésta no podía ver, por eso encontraba en ella una oposición enorme a con acento todo lo que la encargaba hiciera, complaciéndose en ejecutarlo al contrario. Si la rogaba, por ejemplo, se acostase en su cama, lo hacía en el suelo, si disponía que se trasladase a con acento otra habitación más decente y ventilada, cerraba con más fuerza los cerrojos de la en que estaba. Cuando hacía frío, desechaba las pieles y objetos de abrigo que le proporcionaban, y cuanto más la suplicaba Luis Ferrer se vistiese y asease, con más empeño andaba sucia y mal vestida. Poco tiempo después se le puso en la cabeza la manía de no comer ni beber, y hubo ocasión de que pasasen 3 días sin tomar nada, hasta que acosada por el hambre, tomaba algo, empeñándose que los platos donde le mandaban las viandas no saliesen de su habitación, de suerte que estos objetos sucios con otros, daban un olor insoportable a con acento aquella morada, e imposible por tanto de aguantarlo. Momentos había en que después de un gran delirio, gozaba de algún areísán, y se lamentaba de que habían arrancado la corona de sus sienes, y no contentos sus enemigos con un rapto de este género, la habían sepultado en un calabozo tan hediondo y custodiada por un carcelero tan despreciable. Estas palabras llegaron con la velocidad del relámpago a con acento oídos del católico de Fernando, ahí es que al siguiente año de 1510, cuando pasaba para las cortes de Mounsan, hizo por visitarla, y cerciorado de todo lo que ocurría reunió un consejo de los grandes para deliberar sobre el método que se debía observar en adelante con su hija, porque sabía que la presencia de Luis Ferrer la martirizaba. Del consejo salió, que después de haberla provisto de todo lo necesario de aseo, ropas y alimentos, se eligiesen 12 señoras para que cuidasen continuamente de ella, y cada una se quedara una noche en vela para obligarla a con acento vestirse, desnudarse y mudarse de camisa, aun en contra de su voluntad. 20 días estuvo el rey católico acompañando a con acento doña Juana, en los cuales estuvo menos mal, pero después que se la obligaba a con acento ejecutar lo pactado por su padre, se apoderaba de ella una furia tan grande, que nadie podía permanecer a con acento su lado. Más previsor el cardenal Cisneros que los grandes de que se había compuesto el consejo, creyó oportuno jubilar a con acento de Luis Ferrer, porque opinaba que tal vez nombrando a con acento otro lo pasaría mejor doña Juana, ahí lo hizo sustituyéndolo con don Fernando Ducous de Estrada. Este caballero fue tal la habilidad que mostró en el desempeño de su encargo, que a con acento poco tiempo logró que comiese y bebiese, que durmiera en su lecho, que se aseara y vistiera, y hasta que mudara de habitación, porque ya la suya no era más que un fétido muladar. Se llegó a con acento fortalecer su físico, porque con su habitual finura y modales, logró este caballero el que fuese a con acento misa y que asistiese a con acento varios actos religiosos. Ya sus accesos de locura eran menos constantes, ahí es que determinaron apartar de su vista el féretro de su esposo, siendo conducido algunos días después a con acento Granada, y aunque fue grande su exasperación cuando lo echó de ver, pudo al fin de Fernando Ducous de Estrada tranquilizarla. Pero no se crea que por este llegó a con acento ponerse buena del todo, jamás esta infeliz reina llegó a con acento recobrar su perdida calma. Sin embargo, el católico rey le escribió a con acento Estrada, dándole las más afectuosas y repetidas gracias por el servicio que había hecho a con acento su hija. En esta época no había ya una sola persona que no estuviese enterada de la enfermedad de la reina doña Juana, pero no obstante, conservaban alguna esperanza de alivio, y jamás bien del deseo de sus súbditos, que de la posibilidad. En las cortes que se celebraron en Valladolid por enero de 1518,
se decretó que si en algún tiempo la reina doña Juana se hallaba en disposición de mandar los vastos dominios de España, cesase de su gobernación el católico rey de Fernando, y que doña Juana fuese la soberana absoluta. Capítulo 4. De las disensiones que había en España, y muerte de doña Juana. Eran muchas las disensiones que había en España con varios partidos que empezaron a con acento formarse, unos a con acento favor de doña Juana, otros al de su hijo de Carlos, otros al de su padre, y algunos otros que deseaban viniese a con acento gobernar el emperador Maximiliano y, su suegro, y si ahí es que ya en 1520 peleaba la España por su libertad agonizante. Los partidarios de Carlos V levantaron en Castilla el pendón de la independencia, y los jefes de unos y otros partidos para dar valor a con acento sus determinaciones acudían a con acento doña Juana. El cardenal Cisneros, entonces regente y gobernador del reino, fue el primero que determinó apelar a con acento la reina para ver si se podía salir de las apuradas circunstancias en que los partidos habían colocado a con acento las provincias y particularmente a con acento Valladolid. Cuantos iban a con acento tratar sobre asuntos tan delicados con la reina, salían sumamente descontentos por no obtener nunca una contestación digna de aplacar los ánimos de los revolucionarios. Pero el grande talento del cardenal gobernador y de todos los que componían su real consejo, logró, aunque a con acento costa de un incansable trabajo, aplacar las turbulencias, y poco después, cuando falleció el rey de Fernando el Católico, empezó a con acento gobernar la España el emperador Carlos V, por no hallarse con la capacidad suficiente para ello, su madre doña Juana. Ya la ocupaba a con acento esta señora otro pensamiento que había venido a con acento a acibarar más su miserable vida. El marqués de Denia le trajo la noticia de haber fallecido su padre, noticia que la puso rematada del todo, invocando sin cesar los nombres de su esposo y de su padre, con tan fuertes y descompasados gritos, que había ocasiones en que todos temían por su vida. Ninguna dama ni caballero, se atrevían ya a con acento permanecer solos a con acento su lado. Sus ensangrentados ojos, su descarnada cara, su descompuesto cabello, todo inspiraba horror. En este triste estado pasó el resto de su vida la infeliz reina en el palacio de Tordesillas, donde estuvo 46 años luchando con lo que todos conocen, y no existiendo otra cosa en su imaginación que la memoria de su adorado padre y los celos de su idolatrado esposo. Después de conocidos los hechos que se han acabado de referir, lo restante de su vida, que a con acento pesar de los largos y terribles sufrimientos, fue larguísima, no ofreció novedad, digna de mencionarse. La reina de España, doña Juana, alargó sus días hasta los 73 años, sin que su incurable mal hubiera podido hallar un correctivo, pero en los últimos meses se agravó extraordinariamente. Nunca tuvo dolencia de otro género, de manera que a con acento haber vivido Felipe el Hermoso mucho tiempo, hubiera tenido que espiar su mal proceder para con esta reina, acreedora de mejores miramientos. A principios del año 1555 empezó a con acento enfermar de bastante consideración, llegando hasta el punto de no querer tomar ninguna medicina. Cuando la obligaban arrojaba al suelo o a con acento la cara de quien se la hacía tomar. 3 meses pasó esta señora en la agonía, no habiendo ya, una persona que quisiera permanecer en su compañía. Todos estaban fatigados, aburridos, de sufrirla. Gritos desaforados y lastimeras voces eran los que se oían en palacio, y todo cuanto se hacía para tranquilizarla era nulo, en lugar de aliviarla, excitaban más y más su furor. El marqués de Denia, que era uno de los que continuamente estaban a con acento su lado, le escribió al rey, su hijo, advirtiéndole de esto mismo, a con acento lo que contestaba Carlos V, sufrid con resignación las impertinencias de mi pobre madre, que el cielo os recompensará. Lo mismo les contestaban las dimas personas reales. Dios quiso por fin recogerla bajo su amparo, pero se asegura muy de positivo que poco antes de morir recobró perfectamente su entendimiento, y cual el que despierta azorado por los mágicos efectos de una terrible pesadilla, y queda después inmóvil y sumergido en un grande abatimiento, y si ahí quedó esta soberana, tranquila. Por lo que dedicó su pensamiento a con acento orar fervorosamente,
y a con acento la disposición de su alma, a con acento lo cual le ayudó con su inimitable celo San Francisco de Borja, duque de Gandía, que dio la casualidad de hallarse presente a con acento tan terrible acto. El día 11 de abril de 1555 y en su misma noche, que era la del Jueves Santo, finalizó su larga y penosa existencia, siendo sus últimas palabras: Jesucristo, acogedme en vuestro seno. Y ahí terminó esta soberana española, poseída de una pasión aunque lícita, exagerada. Se vuelve a con acento repetir, que si el archiduque hubiera existido, habría expiado terriblemente su crimen solo con ver el incomparable daño que había causado a con acento una reina que no tuvo otro delito que adorarlo con ciega idolatría. Ejemplo terrible, para después de conocido procurar refrenar las exageradas pasiones, que no traen otro resultado que males sin cuento, como se podrá conocer por el retrato que se ha trazado de la reina de España, doña Juana la Loca. Véase el grabado que va al frente de esta historia. End of the Project Gutenberg Book Historia de la célebre reina de España doña Juana, llamada vulgarmente, la Loca. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below.
1.cd Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Foundation or PLAF, o un Saka-Ampalesian Copyright in the Collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1 y 2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 through 17 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1 through 17 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form,
including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct,
indirect, consequential, punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to guarantees of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada a books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.